Bueno, capítulo 1. Los padres no actúan como madres. En este capítulo lo que vamos a ver principalmente es que Kyle Pruett encara este asunto primero diciendo y explicando que culturalmente, y comparto con él, inconscientemente hasta que no nos adentramos en el tema, creemos que casi que las mujeres o las mamás, en el momento en el que se les corta el cordón umbilical, ya son aptas casi que para todo. ¿Bien? Y él nos cuenta que en sus 25 años de experiencia como clínico de familias, se da cuenta que el tema de ser madre o de ser padre y tener una paternidad comprometida no tiene que ver con el género. Entonces así arranca un poco el capítulo, y lo que va a hacer el autor es, primero, proponernos y mostrarnos muchas de las similitudes que tenemos padres y madres, y después va a adentrarse en algunas de las diferencias, porque él cree que biológicamente, socialmente, culturalmente, tenemos diferencias y él también las resalta, ¿no? Así que hay algunas cositas que voy a puntualizar, y sobre todo esto de querer compartirles el hecho de que él encuentra, independientemente del sexo del papá o de la mamá, cuáles son las cualidades, si bien no hay una lista específica, que debemos tener para cumplir una paternidad comprometida. Estas cualidades yo las voy a leer para decírselas tal cual. Las cualidades son básicamente tener sentimientos y conductas responsables respecto de tu hijo, sentirte emocionalmente comprometido con tu hijo, ser físicamente accesible, ofrecer apoyo material para sustentar, las necesidades del niño, y ejercer influencia en las decisiones relativas a la crianza de tu hijo. Siempre hablando de hijo o hija, ¿no? Ahí vemos que esas cualidades las puede tener un hombre o una mujer. Después vamos a ver, como siempre, que el autor lo que hace es apalancarse y fomentar muchas investigaciones que se han realizado, ya sea por él o por otro de sus colegas. Y acá pone un ejemplo de la investigación que hizo John Snarrey de la Universidad de Harvard y de Jay Belsky de la Universidad de Pensilvania, en donde dice que los buenos recuerdos del cuidado brindado por un padre comprometido y cariñoso alientan a hijos a identificarse y seguir el ejemplo de este papá. Por otro lado, él nos comenta que paradójicamente un padre poco comprometido o ineficaz puede alentar en su hijo un proceso compensatorio a la hora de ser padre, actuando de manera exactamente opuesta a la crianza que él recibió, lo cual determina que el hijo se convierta en un padre ejemplar como le hubiese gustado tener en vez del papá que tuvo. Entonces, la buena paternidad es positiva para los chicos, así como también puede ser la experiencia, según otros factores, de un padre ausente u otros tipos de carencias, actuando los hijos de estos cuando son padres de manera 100% opuesta. Otro de los datos que el autor nos cuenta en este capítulo es que hay un estudio hecho por Frank Pedersen, Frank Pedersen, correcto, que él hizo un estudio sobre los primogénitos de las familias de clases trabajadoras y clases medias, y descubrió que los bebés desarrollan una relación más fuerte a través del contacto que establecen entre bebé y papá en ausencia de la madre. Y esa ausencia de la madre en esos tiempos que comparten ellos dos, obviamente no significa que la ausencia sea constante, ¿no? Pero esa relación de ellos dos que conforman un vínculo de calidad, dice que en estos momentos los bebés con una buena cantidad de tiempo solos con sus papás muestran una conducta social y exploratoria más rica que aquellos que no están expuestos a tales experiencias, y además agrega que en general, según las investigaciones de Pedersen, un amplio contacto entre padre y bebé en ausencia de la madre promueve modelos de integración mucho más positivos para ambas partes. Fíjense cómo las investigaciones también encuentran y resaltan que el beneficio no solamente es para los niños, sino también para los padres. Resalta brevemente es que hay diferencias entre los bebés varones y las bebés mujeres, Los científicos cognitivos dicen que hay tendencias notables. Según él, no es tanto, pero bueno,
es su deber también resaltarlo, y dice que las mujeres muestran una ligera preferencia por habilidades de lenguaje, el aprendizaje de memoria y una discreta discriminación sensorial y táctil, mientras que los bebés varones muestran una ligera preferencia hacia la percepción espacial, la memoria matemática y la aptitud mecánica. ¿Bien? Hace un ratito habíamos conversado de que en este capítulo íbamos a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que hay entre la maternidad y la paternidad. Bien, cuáles son los que han demostrado estos estudios frente a cómo jugamos en forma similar mamá y papá, cómo sentimos en forma similar papá y mamá, para que después nos adentremos un poquito más en el terreno un poco más, él dice, menos conocido, que son estas diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las similitudes entonces entre la maternidad y la paternidad en la forma en la que la vivimos? Dice que son el apego y cercanía que madres y padres sienten hacia su hijo recién nacido no puede predecirse por la experiencia previa y por un tema de género. Hay investigaciones que respaldan cada una de estas cosas, que las vamos a obviar, simplemente vamos a irnos por las similitudes. En la mayor parte de las circunstancias habituales, hombres y mujeres están emocionalmente predispuestos de manera similar para criar a sus hijos. El deseo de sentirse emocionalmente conectado con los hijos a lo largo de la vida es igual para los hombres como para las mujeres. El psicólogo Ross Park, de la Universidad de California, descubrió que padres y madres son igualmente capaces de interpretar las señales de conducta de su hijo indicativas de hambre, molestia gástrica y fatiga. Y algo importante, igualmente son capaces de responder en forma adecuada. Se ha descubierto que padres y madres se sienten igualmente ansiosos cuando dejan a su bebé al cuidado de otra persona. Michael Lamb y su colega Anne Frody no encontraron diferencias genéricas en el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio o la temperatura de la piel en un estudio de la capacidad de respuesta biológica de hombres y mujeres a los bebés que se sienten molestos. ¿Está bien? Se está analizando desde la biología, respondemos en forma diferente, la verdad que no hubo diferencias. Prosiguieron investigando la capacidad de respuesta psicofisiológica de varones y mujeres de 8 y 14 años. De nuevo, no encontraron diferencias genéricas en sus formas de respuesta. Hombres y mujeres parecen tener una misma capacidad fisiológica para diferenciar a su recién nacido de otros en la guardería de un hospital. Y acá sí voy a comentar un poco cómo fue el experimento porque me parece bastante ilustrativo. Y dice que un equipo de psicólogos israelitas, dirigido por Larry Katz de la Universidad Hebrea, probaron la capacidad, tanto de madres como padres, de reconocer a sus hijos de distintas maneras sensoriales. Y lo que hicieron fue cubrir los ojos de los progenitores y bloquearon el sentido del olfato con tapones. Y descubrieron que tanto madres como padres eran capaces de reconocer a su bebé con tan solo tocarle las manos. Qué llamativo eso, ¿no? Qué biológico. Hombres y mujeres viven de una manera asombrosamente similar el hecho de ser padres solos. Hombres y mujeres viven de manera asombrosamente similar el hecho de ser padres solos. En un estudio hecho entre padres solos de la Fuerza Aérea, los investigadores escucharon a los padres discutir tanto los problemas que tenían con la imposición de disciplina, la soledad y la carencia de apoyo adulto en sus tareas como padres, como sobre su dificultad para conseguir y mantener buenas personas e instituciones cerca de sus hijos frente a su ausencia. Bien, así que ahí tenemos varias de las similitudes que encontró el autor en distintas investigaciones. Todo está respaldado, todo hecho de una manera muy profesional, según su especialidad. Y es llamativo, ¿no? Es llamativo como sobre todo podemos responder de manera similar, acertada, frente a estas inquietudes o molestias que pueda tener un bebé. Después dice que Michael Lamb ha escrito, con la excepción de la lactancia, como para cerrar, no hay pruebas de que las mujeres estén biológicamente predispuestas a ser mejores que los hombres al cuidado de sus hijos. Y para cerrar un poco esto de las similitudes, dice que a vos el género no te convierte en padre o madre. Lo que te convierte en padre o madre son tus hijos.
El autor acá nos da un ejemplo vivencial personal que dice que, claro, frente a estas dificultades que él ha visto al momento de encarar la paternidad de manera social, o cómo se concibe de manera social esta dificultad, él da un ejemplo con una vivencia, como decía. Y él dice: cuando Marcia y yo, Marcia su mujer, rebosantes de entusiasmos, asistimos a los cursos sobre parto y crianza infantil en el hospital de Yale, New Haven, mientras esperábamos, mareados de alegría, el nacimiento de nuestra hija Olivia, los padres eran en gran medida el blanco de chistes de todas las enfermeras. En particular, había una que siempre decía: oye, eres una máquina de respirar en el trabajo de parto, trata de no desmayarte durante el parto, trata de no dormirte mientras el bebé llora. Entonces, cuando él veía que los padres trataban de avanzar y obviamente había tropezones en el camino, el padre era, como dijo anteriormente, un blanco de burlas, ¿no? Dice que a él le dolía mucho el corazón porque había muchos padres entusiastas que bajaban la mirada, que no sabían qué hacer, que se ponían un poco incómodos, pero que obviamente no decían nada porque estaba normalizado. Y esto independientemente que fueran obreros, profesionales, desempleados, casados o no, jóvenes o no viejos. Bueno, él dice que veía este énfasis en hacer este tipo de chistes y veía cómo los papás bajaban los ojos y no respondían frente a esas cosas. Entonces, cuando él escucha, póngase en su lugar, que es la última parte del autobús, no aguantó más y habló. Él le dijo a la enfermera que trate de tener un poco más de conciencia, que el papá está para apoyar, que el papá también quiere participar, que no empiece a alejarlo. La enfermera se disculpó, se hizo consciente, tal vez no lo hacía de mala forma, de hecho dice que simplemente era un rasgo de humor. Frente a la realidad observable de que los bebés de solo unas semanas de vida muestran interés en su padre, significa que la atención paterna cumple un papel para ayudar a los bebés a convertirse en seres humanos plenos, ¿está bien? Ellos, al darse cuenta que a partir de las pocas semanas de vida el bebé se empieza a relacionar y a tratar de relacionar con su papá, lo entienden como que es necesario este rol, que entienden que es necesario el padre para el desarrollo del ser humano. Algunos de los encuentros más notables o bien precisos que él nos quiere resaltar acá son que a partir de las 6 semanas de edad los bebés pueden distinguir la voz de su padre de la de su madre. Mientras que un bebé silencioso y alerta responde más rápidamente a la voz de su madre, un bebé molesto o asustado se calmará más rápidamente al oír la voz de su padre. A las 8 semanas los bebés pueden anticipar diferencias en la forma de ser manejados de su padre como la de su madre. Los niños entre 1 año y medio y 3 años y medio, buscan y participan en la manera más juguetona, más brusca y menos predecible que tiene papá frente a la que tiene mamá. Y después ya ahora sí nos adentramos en las diferencias que hay entre la manera que tiene realizar mamá la maternidad frente a la manera que tiene de realizar papá la paternidad, ¿no? Y él dice que el padre, siempre trabajando en este rol que es el motivo del libro, dice que el padre como compañero de juegos es uno de los hallazgos más perdurables en la investigación del papel del padre en el desarrollo infantil. El padre que funciona como un gimnasio puede ser, según su conclusión, una compensación placentera para muchos hombres que se sintieron frustrados por su desconexión física con el feto y el recién nacido y están cansados de estar relegados en la última fila del autobús, como decían hace un ratito en las bromas. La psicóloga francesa Florence Labrel ha sugerido que esta cualidad no convencional de la interacción padre-hijo tiene una consecuencia interesante para los esquemas de aprendizaje de los niños y su confianza en sí mismos para ser creativos y correr riesgos intelectuales. Otro rasgo propio y profundamente arraigado de la atención paterna aparece en toda la mitología y espiritualidad cultural de los pueblos indígenas norteamericanos. Él descubrió que la tarea principal, también las compara con las culturas del caballo y la del pez, dice que la tarea principal es sacar al niño a descubrir el área. ¿Bien?
sacar a los hijos de la aldea, mostrarle la tierra, mostrarle la extensión de esta tierra, mostrarle hasta dónde llega, que es como subir a la montaña y mirar la extensión. Y otras dos diferencias que él resalta, por un lado, está estrechamente, digamos, vinculado con esta conducta de descubrir, de ir a mostrar, de ampliar la visión, que el padre apoya a su hijo en las conductas que buscan, bien, que buscan, que tratan de aprender, bien, como que el padre trata de fomentarlas. Por otro lado, alientan a sus hijos varones o mujeres a explorar, ya venimos un poco hablando de lo mismo, pero a explorar el ambiente, el mundo que los rodea, un poquito más en forma vigorosa que lo que hace la mamá. Después dice que, bueno, vinculado también al apoyo del padre o un poquito a las diferencias que hay, es que cuando los hijos buscan esta novedad, esta tendencia o tratar de desarrollarse en algo más y se enfrentan a una frustración, los papás suelen tener un poco más de tendencia a alentarnos a seguir adelante, a desarrollar y a superar esa frustración que instintivamente, o que por lo menos lo hacía la mamá hasta ese momento en el cual se estaban desarrollando las investigaciones. No se olviden que esto fue en el año 2002. Como ejemplo da que los papás, frente a una caída en la bicicleta, es más probable que pongan a su hijo de vuelta en la bicicleta que lo que le haría una mamá. Por último, ya para ir cerrando el tema de las diferencias, dice que los padres tienden a subrayar las consecuencias mecánicas y sociales de una mala conducta un poco más en forma como con cierta distancia emocional y con una imposición de disciplina en su totalidad que de lo que suele hacer una madre. Así que por ahí estaríamos con el capítulo número 1, espero que les haya gustado.